Muy buenos días. Estaba pensando ahorita en Luis Hernández Navarro. Muy buenos días, Manuel Hernández Borboya, y muy buenos días, Temoris Greco. ¿Cómo están? Hola, 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 buen día. Una Hola, fuerte hola, ¿qué tal? disculpa. Sí, hola, hola. Pues vamos a iniciar con un tema que también nos parece muy relevante, lo que ha ocurrido en esta mañana. Si están de acuerdo, Manuel y también Temoris, que abordemos brevemente de inicio lo que ha presentado esta mañana Pablo Gómez, que también es pues también un tema muy importante. Está hablando de 502 millones. 502 millones 588 mil 208 pesos que fueron destinados desde el año 2016 al 2023 a esta organización Mexicanos contra la Corrupción. Y bueno, hay un desglose que también les estaremos presentando, no solamente de este tema, sino también cuánto se ha recibido desde el 29 de agosto del 2018 al 23 de enero de 2024 por parte de la Embajada de los Estados Unidos también a esta organización, que son 96 millones 740 mil 613 pesos. Perdón, que aquí no lo alcanzo a ver, tengo el cuadro muy, muy chiquito, lo voy a hacer más grande. Y bueno, otros temas también que estaremos abordando sobre estos cuadros y estos datos que ha abundado, sobre los que ha abundado Pablo Gómez. Así es que si gustan, iniciamos. Le damos la palabra a Manuel para abordar este tema que no teníamos preparado inicialmente, no lo habíamos acordado, pero es un tema que también ustedes están sugiriendo abordar. Adelante, Manuel. Sí, bueno, pues a mí me parece que es un tema relevante. De hecho, pues yo fui el primer periodista en México, al menos, que dio a conocer el financiamiento que estaba recibiendo Mexicanos contra la Corrupción por parte del gobierno de Estados Unidos. Y me parece que informe que presenta hoy Pablo Gómez, pues prácticamente es una radiografía de cómo operan las cloacas, no solo de la derecha mexicana y de cómo se articula en torno a proyectos políticos concretos, sino cómo también opera el imperialismo estadounidense a través de sus redes de financiamiento pues hacia actores políticos muy concretos. Las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy fueron pues muy duras en contra del injerencismo de Estados Unidos en México por cuestiones políticas. Pablo Gómez incluso también puso ahí el matiz de que el dinero que habían recibido en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González y presidida por Mario Amparo Cázar, había comenzado en agosto de 2018, es decir, prácticamente un mes después de la elección presidencial de 2018, y digamos que pues parece que el tipo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo en el 2018, que todavía había mucha incertidumbre de cómo iba a gobernar efectivamente, pues desató algunas inquietudes. En Washington ya sabemos que no les gustan los gobiernos soberanistas, sino que prefieren pues gobiernos a modo o cómodos hacia la hegemonía globalista. Y a partir de ahí empezó la entrega de dinero que más o menos oscila en los 96 millones de pesos. Imagínense nada más esa cantidad, alrededor de entre 4 y 5 millones de dólares a lo largo de este sexenio. Eso sin contar los 300 millones de pesos que Claudio X González ha logrado acumular a través de distintas empresas y de distintas organizaciones civiles que le han dado dinero, cantidades millonarias. Ahí veíamos, por ejemplo, a Grupo México, entre otras empresas que han alimentado este proyecto, pues con claros intenciones golpistas. Es verdaderamente inadmisible que después de 3 años que se dio a conocer en 2021 esta información y que hubo un posicionamiento del presidente de la República, pues el gobierno de Estados Unidos ha nadado de muertito con esta situación mientras sigue financiando pues al golpismo. Claudio X González fue el principal artífice de la alianza electoral PRI-PAN-PRD. Fue el que puso a Xóchitl Gálvez como candidata presidencial. Es uno de los principales orquestadores ahora de las protestas en contra de la sobrerepresentación y estas cosas. Y pues es un hecho contundente
pues la manera en que están financiando a la oposición en México, lo cual recuerda mucho pues lo que han estado haciendo en Venezuela, por ejemplo, porque ya se les olvidó todo el tema de las actas que estaban exigiendo y demás, hace unas semanas, porque pues ya se les cayó el tema en Venezuela. Y pues lo mismo han hecho en otros países como Georgia. De hecho, el primer ministro de Georgia, en el último año ha habido una discusión muy fuerte en aquel país, precisamente porque se impuso una ley para que las ONGs que reciben más de 20% de su financiamiento del exterior o de países extranjeros, pues lo tengan que reportar por ley de manera muy clara, debido a que el gobierno de Georgia denuncia que han habido dos intentos fallidos de orquestar revoluciones de colores en aquel país, precisamente por la indignación que causó entre los globalistas esta ley, que ni siquiera es una prohibición al financiamiento extranjero, es simplemente como transparentarlo para que sea más evidente desde dónde vienen las posturas que muchas veces se manejan en la prensa también hegemónica, como si fueran organizaciones independientes cosas que en realidad pues forman parte de la gran farsa de la hegemonía globalista, y que uno de sus tentáculos pues lo estamos viendo aquí en México con todo lo que ha sacado a mexicanos contra la corrupción y la impunidad en los 6 años, que obedece a una clarísima agenda política de derecha conservadora a favor de los oligarcas neoliberales que sumieron a este país en la desgracia, y que lo presentan en los medios corporativos como si fuera una organización independiente, autónoma, sin fines políticos. Entonces me parece que es adecuado la manera en que se expuso hoy en la conferencia matutina, pues las entrañas de esta organización con pesos y centavos, de cuánto dinero le ha entrado, y las cantidades pues son brutales, lo cual nos permite entender muy bien cómo muchas de las campañas que se orquestaron desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, digamos, fueron un foco de ruido constante a lo largo del sexenio, con bodrios bastante lamentables como el de la Casa Gris, etcétera, etcétera, que en realidad pues no buscan informar a la gente, sino buscan desplegar campañas con fines políticos a favor de la derecha. Entonces me parece correcto, aunque yo todavía tengo mis dudas de que no creo que vaya a pasar más allá de esta exhibición en la conferencia mañanera. Yo creo que es más bien una maniobra política, pero lamentablemente no creo que vaya a pasar nada más en términos, eh, digamos, legislativos, o cambiar la ley para que precisamente muchas de estas empresas que están desviando dinero de los impuestos, o que están deduciendo dinero de los impuestos, lo destinen al golpismo de la derecha mexicana, que es un peligro constante y ha sido un peligro constante desde 2018, y que es algo que necesitamos discutir a fondo y atender precisamente para evadir o evitar en medida de lo posible retrocesos democráticos en México. Muchísimas gracias, Manuel. Temoris, pues qué decir sobre este tema, y en particular también, pues de esto último que dice Manuel, que él piensa que no tendrá implicaciones, pero bueno, el presidente ha dicho que va a mandar una carta, insiste en lo de la carta que le va a mandar a Joe Biden en torno pues a este financiamiento de 96 millones de pesos de parte de la embajada estadounidense. ¿Qué decir sobre esto, Temoris? Brita, si me permites, yo quisiera primero hacer un comentario sobre el intercambio que han tenido Ernesto y el presidente ahí, que bueno, ya es uno de los últimos, en donde pues vemos que no hay manera. El presidente se excusa o utiliza como pretexto la muy democrática divergencia de opiniones, pero lo que le está planteando Ernesto no es una cuestión de opiniones. Es una cuestión de poblaciones que están bajo ataque, bajo hostigamiento militar, como lo de los vuelos rasantes, que ya no pasa, pero que el presidente insiste en que como si fuera algo de los años 70 y no de principios del sexenio. Que hay gente que está siendo asesinada, hay gente que no puede vivir en sus comunidades, hay gente que ha tenido que marcharse del país a Guatemala, en una situación que no habíamos visto, que no recordamos haber visto nunca. Y al presidente, además, o sea, bueno, él dice que es una cuestión de divergencia de opiniones, y lo que le está diciendo en esto es una cuestión
de acción del Estado. Es que no es una cuestión de que uno piensa de una manera u otra. Y aquí estamos en Palacio Nacional preguntándonos quién tiene la razón cuando hay gente que está muriendo. Y hay niños que no pueden ir a la escuela y que no están comiendo y que no viven en sus casas y que tienen que vivir como desplazados. Entonces, bueno, y luego este ataque que hizo el presidente contra las asociaciones, las organizaciones civiles en general, él dice que están perdidas, que lo que importante es la acción, que ellos han pasado a la acción, que lo importante es que no haya Estado autoritario. No es solamente que no haya Estado autoritario. O sea, las violaciones se cometen porque hay un Estado autoritario, y es cierto cuando él dice que el principal violador es el Estado, entonces es importante que no haya Estado autoritario, pero también se cometen cuando no hay un Estado eficaz para controlar a sus propios brazos. Y en México se cometen violaciones de derechos humanos. Fue bastante contundente Ernesto cuando le habló de Rutilio Escandón, el gobernador de Chiapas, pero el presidente no quiere oír. ¿Cómo? Y también, o sea, un Estado incapaz de controlar su propio territorio, por ejemplo, es uno que no tiene instrumentos para aplicar la justicia. O sea, por ejemplo, que no tiene una Fiscalía General de la República dispuesta a trabajar. Llevamos 5 años con Gers Manero, cuyos resultados son cero, ya están a la vista de todos. No ha hecho absolutamente nada. No hay nadie en la cárcel. Y, y, bueno, solamente hay algunos defensores de derechos humanos, como lo que mencionó también Ernesto. ¿Cómo vamos? ¿Cómo puede el Estado garantizar la vida, la seguridad de las personas, el respeto a los derechos humanos, si uno de los principales instrumentos para hacer lo que es la Fiscalía General de la República ni funciona ni va a funcionar? Porque nadie está hablando de reemplazar a Gers Manero. Ya la gente con el voto les dio las mayorías que necesitan para en el Senado remover a Gers Manero, mandarlo a su casa y mandarlo más lejos. A Gers Manero deberían fincársele responsabilidades, pero no se habla, no está en la agenda. Yo espero que nada más por no mover las cosas, en realidad Claudia Sheinbaum y los suyos piensen aprovechar la reforma judicial para de una vez quitarse de encima a Gers Manero. Pero no han dicho nada y no se ve. En fin, entrando al tema, yo quiero separar las cosas de lo que ha pasado hoy, en lo que se ha revelado sobre mexicanos contra la corrupción. Sí me parece, por ejemplo, escandaloso los sueldos que reciben algunas personas ahí, en particular María Amparo Casar, quien, recordemos, recibe la pensión de viudez de su esposo que trabajó 5 minutos en Pemex y aprovechó para sacar préstamos que nunca se pagaron. Y no solamente eso, pero sí son datos personales. O sea, nuevamente se recurre a abusar de los ciudadanos desde el púlpito que es la mañanera. Y lo hemos dicho con mucha gente que nos cae mal, pero es que no se vale. O sea, también lo dijimos con respecto de Carlos Loret de Mola. Uno le entrega sus datos al Estado bajo el compromiso del Estado de respetar la privacidad de esos datos, que solamente podrían revelarse mediante un proceso judicial, por orden de un juez. Entonces sí, y yo creo que, por ejemplo, estos datos deberían ser revisados por un juez para ver qué es lo que debe revelarse y qué no. Pero aquí vemos incluso no solamente los grandes sueldos, también los sueldos de reporteros de gran calidad que si uno hace los cálculos terminan ganando 25,000 pesos menos impuestos o sea, esos números tienen que desglosarse a partir de los años. Acabo de ver, a ver si hace algo, una reportera que estaba compartiendo en privado, vamos a ver si ella decía hacerlo público, que el dato de lo que dice ahí que le pagaron no es lo que ella recibió, que ella está sospechando si no le hicieron del chivo los tamales. Bueno, todo eso se tiene que investigar. Pero ahí hay números muy diversos que se está violando los datos de los ciudadanos privados y eso no debería hacerse y es un abuso del poder. Ahora, yéndonos hacia lo que estábamos mencionando y que dijo también
Manuel, a mí me parece que bien. ¿Qué es lo que pasa cuando se están haciendo actividades con fines electorales? O sea, es el movimiento Mexicanos contra la corrupción y la impunidad es un instrumento electoral de un señor, Claudio X González, que siempre planeó utilizarlo para sus propósitos políticos, o de pronto un día, cuando ya tenía mexicanos contra la corrupción, se le ocurrió que quería hacer política. El tipo es político, financia proyectos políticos, y uno de los instrumentos que emplea para ello es Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. O sea, no es una organización social, digamos, ingenua o inocente, tiene un propósito electoral. Entonces, estos dineros que se dedican a ellos deberían cumplir con las leyes, con la ley electoral sobre cómo se transfieren dineros privados a ese tipo de actividades. Por eso no está regulado, tiene que regularse. En ese momento ellos no han cometido ningún delito. De la misma forma en que tampoco cometieron un delito al recibir dinero del extranjero. O sea, esto debería llamarnos la atención para que se hagan reformas que regulen esto, que regulen que una asociación civil o una organización privada que tiene como propósito servir a intereses electorales, pues debe regirse bajo la ley electoral y no bajo la ley de asociaciones civiles. Tenemos esto que van a hacer ahora en unos días en el Hotel Intercontinental aquí en Polanco, en Ciudad de México, que es la repetición de lo que ya hicieron en Santa Fe, Ciudad de México, hace dos años. La llamada Conferencia de Acción Política Conservadora, que es una coalición en principio, de republicanos de Donald Trump, pero que se están aliando con Atlas Network, con el partido español Vox, que es una derivación del Yunque de México, y con otros ultraderechistas de América Latina, para promover la creación de un partido de extrema derecha en México, que en principio, vamos a ver si les aguanta, sería liderado por el actor Eduardo Verástegui. Y esto no lo hacen ocultamente. En Santa Fe lo vimos, quienes estuvimos ahí, vimos cómo llamaban, o sea, convocaban a la gente a gritar, Verástegui presidente. Ellos quieren, o sea, también son propósitos electorales. En ambos casos, vemos la entrada de dinero del extranjero para fabricar alternativas electorales. ¿Qué tan legal es eso? ¿Por qué no están esas actividades reguladas dentro de la ley electoral? O sea, tanto la de mexicanos contra la corrupción de la impunidad como esta fabricación. Hay una intervención evidente de la extrema derecha de Estados Unidos, de Europa y de otros países de América Latina. Entonces, tiene que ser investigado y tiene que ser catalogado como gasto electoral. Y desde el extranjero no se pueden financiar movimientos políticos en México. No se pueden financiar movimientos políticos. Está legalmente prohibido. Entonces tiene que regularse. Ahora, como yo coincido con lo que decía Manuel hace un rato. ¿Qué pasó con la exhibida que le dio Andrés Manuel López Obrador a Amparo Casar hace unos meses y Pablo Gómez con lo de su pensión de Pemex y todo lo que hicieron para hacer parecer que lo que semeja ser el suicidio del marido en realidad fue un fallecimiento, fue un accidente? Nada, nada más lo balconearon durante campaña electoral y luego no hay un proceso en su contra. ¿Qué va a pasar con lo de ahora, con lo de mexicanos contra la corrupción? ¿Qué va a pasar con lo que se tiene que hacer con respecto a la conferencia de acción política conservadora? Se acaba en puro rollo. No hay iniciativas para judicializar estos casos, para hacer investigaciones judiciales serias que produzcan resultados judiciales, que obliguen a devolución de dinero, que obliguen a sancionar a las personas involucradas. ¿Cuál es lo único que se dijo hoy en la mañanera? El presidente dice que van a hacer una ley para impedir que las donaciones que se hagan a organizaciones civiles puedan ser deducibles de impuestos.
O sea, por lo que hace Mexicanos contra la Corrupción y algunos grupos, van a castigar a todas las organizaciones civiles. Esas son organizaciones civiles que defienden a comunidades, que defienden los derechos ambientales, que defienden a personas en peligro, que defienden a gente que no tiene la capacidad de pagar un abogado, organizaciones que realizan investigaciones importantes, organizaciones que defienden a mujeres, que buscan a personas, pueden ser personas o pueden ser empresas, y las convencen de ponerle una lana a sus actividades decentes que son verificables, que son reportables, que son auditables, que cumplen con los criterios de transparencia en sus páginas web y que estén haciendo una buena chamba, una buena chamba que sí, que le toca al Estado hacer, que ojalá hiciera el Estado. Pero como no lo hace el Estado, alguien más lo tiene que hacer. Y para eso sirve la deducibilidad. Entonces, ¿por qué? Por lo que hace Claudia X González y Mario Amparo Casar. ¿Por qué van a tener que pagar todos los demás? A mí me parece que esa es la única consecuencia que estamos viendo de todo este show y es una consecuencia mala, negativa. De todo este show es una consecuencia mala, negativa. Muchísimas gracias, Temoris. Perdón, estoy aquí teniendo otra vez algunas fallas con mi audio. No sé si se alcanzó a oír, pero se aceleró un poco Temoris o fui yo, pero espero que ya no haya problemas o me voy a conectar de otra manera. Pues, Emanuel, ¿con qué cerrarías este tema? Y si podemos ir abundando sobre el otro, pues no menor también, el hombre, uno de los hombres más poderosos en términos económicos de la Tierra, convocó a través de una space en su cuenta de X para hacerle una entrevista al candidato y al expresidente Donald Trump. Y bueno, pues no fue menor el número de gentes que asistió y que ha mirado pues esta entrevista. Hablamos de que conectados el registro es de 27.9 millones de personas. Ahí estamos viendo las imágenes y hasta el momento llevaba 258 millones de reproducciones. Y bueno, los temas que se abordan ahí también nos parece muy importante y relevante resaltarlos. Manuel, adelante. Sí, pues es parte del show mediático en Estados Unidos en época de campañas electorales, esta entrevista de Elon Musk con Donald Trump. Hay que recordar que hay una fractura en la hegemonía estadounidense y en la hegemonía globalista y precisamente este tipo de posturas como la de Elon Musk, afín completamente a Donald Trump, pues van muy en sintonía con esta disputa que está habiendo dentro de la élite que ha gobernado prácticamente el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha y digamos con más holgura desde la caída del bloque soviético a finales de los ochentas, principios de los noventas. Durante toda la era neoliberal, Estados Unidos pues prácticamente no tuvo competencia o quien le hiciera sombra a la hora de desplegar el poder y digamos eso le permitió operar temas como la invasión a Irak, Afganistán, sin digamos mucha resistencia a nivel internacional. La situación ha cambiado en los últimos años con potencias emergentes como China y Rusia, que han modificado el escenario global. Y la entrevista de Elon Musk pues va en ese sentido, está tratando de promover a la candidatura de Donald Trump, tienen posturas de ultraderecha muy parecidas. Me parece que el hecho de que Elon Musk haya comprado Twitter, le haya cambiado el nombre por el genérico X, bastante poco original y bastante poco utilizable, porque es bastante difícil incluso mencionarla siendo pero tan genérica. Y me parece que obedece pues a esta lucha que está habiendo dentro de Estados Unidos entre las mismas élites políticas estadounidenses, en las que ya hay pues un intento de magnicidio de Donald Trump hace unas semanas, que parece ya un evento lejano, pero digamos pasó hace muy poco ese asunto y se está dirimiendo en esos términos la lucha política. A mí me parece que es bastante evidente cómo están utilizando los medios
en Estados Unidos, la manera en que le impusieron un veto a Donald Trump, incluso siendo presidente, pues ha tratado o ha tenido reacciones en diversas plataformas. Y digamos que este intento de Musk o esta manera en que asumió el control de una red muy politizada como lo es Twitter, pues obedece a esto, es una lucha de los republicanos contra los demócratas, pero que en el fondo se están ahora sí que desfondando entre ellos a nivel internacional. Acabamos de ver, hay un respaldo muy fuerte por parte de las potencias colonialistas y globalistas, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, es decir, los principales países del bloque occidental a favor del genocidio en Israel, ahí amenazando a Irán con que si ataca Irán a Israel en las próximas semanas, como se prevé, pues estos 5 países van a atacar. Y pues lo que vemos a lo largo de la entrevista a mí no me parece tan relevante. En lo particular, pues habla Trump de su plataforma política, ahí con algunas bromas, algunos chistoretes, pero que habla, por ejemplo, Trump de retirar a las tropas de Ucrania, que es algo que ha dicho en todos lados, y lo único que ha sucedido es que, desde mi perspectiva, muchos de las agencias estadounidenses, entre ellas la CIA, pues ha inflado desde hace muchos años a un personaje oscuro como lo es Elon Musk, precisamente porque les funciona muy bien para hacer propaganda. Lo vimos en Venezuela, llamando a hacer golpes de Estado, lo vimos también en Bolivia, también haciendo llamados abiertos a golpes de Estado. Y cuando tú ves cómo funcionan las empresas de Elon Musk, pues realmente me parece que hay ahí todavía un tema muy profundo de investigar ese personaje, porque desde mi perspectiva Elon Musk pues es un invento de la CIA. Realmente el protagonismo mediático que ha adquirido este magnate en los últimos 10 años no se justifica nada más por sus actividades económicas, sino que hay un proyecto propagandístico detrás y precisamente para realizar entrevistas con fines políticos como la que vimos ahora con Donald Trump, que a mí en particular no me llamó la atención algo de lo que dijeron. Tampoco es que me la hubiera echado toda, la verdad tengo mejores cosas que hacer, pero digamos por lo que pude ver en medios y demás, no creo que haya algo particularmente relevante más allá de entender que se trata de cómo está operando la propaganda hoy, en 2024, con este contexto de una ruptura entre la élite política estadounidense. Muchísimas gracias. Pues le damos la palabra a Temoris y pues hay temas. Temoris decía ahorita Manuel, pues lo que implica que un personaje como Musk se involucre en temas, por ejemplo, se abordó el tema de la política energética, lo del cambio climático y la amenaza a una guerra nuclear, así lo abordaron, temas como la inmigración y bueno, entre otros. Temoris, ¿qué decir sobre esta entrevista? Este, lo veo por otro lado. Mm. Es el problema del ágora, la plaza pública, el espacio de debate público, que desde hace años lo hemos trasladado a las redes sociales, a estas plataformas. Y estas plataformas no tienen cortapisas, no tienen quien les ponga límites. Ellas dicen quién habla, a quién quién no puede hablar. Ya cuando Twitter, antes de que llegara Elon Musk, cuando Twitter le quitó el micrófono, o sea, le quitó la cuenta a Donald Trump, a pesar de que es un tipo pues súper nocivo, ya entonces dijimos, así como le quitaron la cuenta a Donald Trump, luego se la van a quitar a más gente. Luego ocurrió en el caso que vimos con la empresa donde trabaja Manuel y otras, que con la guerra en Ucrania, de esas plataformas toman una postura y silencian a todos aquellos de la postura contraria. Lo vimos también en el tema de las vacunas, de la pandemia. De pronto hay un silenciamiento escogido de ciertas posturas, que sí, son las antivacunas, pero en serio los vamos a callar. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en el tema del genocidio en Gaza. Cómo algunos lo silencian y les quitan las cuentas y a otros, como es mi caso,
nos bajan el alcance. Menos gente puede tener acceso a lo que estamos publicando. Entonces, eso es por un lado, cómo las plataformas están coartando la libertad de expresión. Por el lado contrario es el de la infodemia, que sí existe. Todas las grandes potencias de Rusia, Estados Unidos, China, Francia, todos los países de ese tipo tienen operaciones para infiltrar las redes y promover contenidos que muchas veces son falsos. Todos lo hacen. ¿Cómo podemos parar? Por eso no solamente lo hacen los gobiernos, lo hacen los partidos políticos, lo hacen grupos de interés que utilizan todas estas granjas. En ocasiones, cuando hemos tocado algunos temas polémicos, de pronto empezamos a ver movimientos extraños de opinión que están intentando lograr algo. Pero lo peor, o sea, porque es muy difícil controlar la infodemia. Lo peor es que cuando lo hace el dueño de la plataforma, que a ese sí no va a haber alguien, uno de los miembros de su equipo, que diga, señor, está usted mintiendo, le vamos a bajar ese tweet. Y le encanta meter estos tweets mentirosos. O sea, eso es un mentiroso consuetudinario, solamente que con un poder que nadie más tiene. Mark Zuckerberg y otros, al menos son discretitos, no tienen este afán de protagonismo desmedido que tiene Elon Musk. Sin duda intervienen en esta intoxicación y manipulación de los debates. Pero de la forma en que lo hace Elon Musk, pues ya, o sea, es un señor con un problema de ego, como el que tiene su amigo Donald Trump, y que se manejan ahí. Pero el problema es que no hemos hallado la forma de contenerlos. Bueno, entonces no discutamos, no utilicemos Facebook, no utilicemos Twitter, no utilicemos ninguna de estas. Pues bueno, pues entonces nos quedamos marginados, nos regresamos al mimeógrafo y al volante. O sea, no es una alternativa. Los países no logran controlar esto. Ahora con esta entrevista de Trump y Musk, la Unión Europea le recordó a Elon Musk que no ha cumplido con una serie de requisitos, pero eso no sirve de nada, le hicieron igual y Musk así como que, bueno, pues, ¿cómo le vas a hacer? O sea, tenemos un problema grave porque está creciendo esto y Elon Musk es solamente el nuevo escalón de esta manipulación, de este control de los espacios de debate público y no sé hasta dónde llegaremos. Porque así como magnifican a unos, callan y excluyen a otros. Y como saben quienes utilizan sus cuentas de redes sociales como parte de su trabajo profesional, cuesta muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísimos años hacer crecer una cuenta para que de un momento a otro te la quiten. Lo mismo pasa con espacios como este, como Rompeviento, que depende de los muy oscuros y arbitrarios criterios de la plataforma en la que funciona. Entonces estamos sumamente expuestos y esto conlleva enormes peligros para la libertad de expresión de todas las personas, no solamente de quienes somos periodistas o comunicadores, para los años que vienen. Gracias, Temoris. Pues sí, me parece interesante ambos ángulos, este segundo también de la plaza pública. Y pues decíamos hace rato que no es menor la cantidad de personas que asistieron y que vieron. Hasta el momento 258 millones de vistas tiene pues este space y pues sí es un dato importante, pero también el contenido y sobre todo tratándose de un personaje que ya demostró en Bolivia lo que es capaz de hacer y en Venezuela y en otros territorios donde están en disputas Oye, también y nada estas más, fronteras. y me faltó un comentario Adelante. sobre algo que dijo Manuel. Ujú. Yo no sé si Elon Musk alguna vez ha sido dependiente de la CIA. Probablemente tiene algún tipo de relación con la CIA,
La CIA debería tener un interés, pero yo no lo veo como un patrocinado por la CIA. Ya ese es también el tema. Incluso la CIA es una institución gubernamental que como tal tiene algún tipo de límites y de responsabilidades. Y al director de la CIA lo pueden despedir. A Elon Musk no hay quien lo despida. Acabo de consultar, antes de empezar a hablar, el presupuesto de la CIA y la fortuna de Elon Musk. El presupuesto de la CIA para 2024 es de 3.100 millones de dólares, 3.000 millones de dólares. Elon Musk tiene una fortuna de 221.000 millones de dólares. O sea, 70 veces el presupuesto de la CIA. Yo creo, quién se tiene que cuidar de la CIA? ¿Elon Musk o la CIA de Elon Musk? Ah, pues ese es un dato muy, muy importante el que acabas de dar. Pues, Emanuel, si quieres concluir con este tema y pasamos también al otro, que finalmente ya es el oficial, el Tribunal Electoral estará también dando a conocer, pues ya la muerte, finalmente la desaparición del Partido de la Revolución Democrática, Manuel. Sí, bueno, nada más para complementar el tema anterior, yo sería cuidadoso con los datos, o sea, es decir, ¿cómo sabemos que los datos que ofrece Twitter de estas vistas de Donald Trump son reales? Sobre todo porque participa el dueño Pues de la sí, empresa y cómo así es. sabemos que no le mueven ahí con una facilidad para hacer propaganda. Y lo mismo pasa con el tema de la riqueza de Elon Musk. Yo no me acabo de creer esas cifras que se publican y me parece que la promoción mediática que le han dado en los últimos años a Elon Musk va más allá, aunque es parte de una operación de inteligencia, una operación de las agencias de Estados Unidos, pero también de las élites, que digamos, pues las CIA son empleados de la élite globalista, ¿no? Entonces, ojo con esos datos. Yo creo que mucho de esos datos que se ofrecen, que no son verificables, pues son parte de la campaña de propaganda. Y bueno, con lo del Tribunal Electoral, me parece que fue muy contundente la manera en que calificó el Tribunal Electoral la elección presidencial. Fue obsceno la manera en que el PRI-PAN-PRD pues trató de decir que le habían hecho fraude, que hubo interferencia del presidente y demás, y lo único que presentaron fueron unos links a noticias de medios de comunicación de la prensa corporativa de derecha, este, para tratar de justificar con eso que había habido un fraude electoral en México. Se me hace una cosa verdaderamente patética al escuchar los planteamientos de los magistrados electorales, que digamos no son gente muy de izquierda, como para tampoco engancharnos con que están al servicio del gobierno en turno y demás. Pues fueron muy, muy contundentes. La manera tan patética y deplorable en la que estos partidos, pues lo mismo, no les interesa ni justificar o probar que hubo un fraude electoral, sino lo único que les interesa es mantener el tema del fraude en la mente, en los medios de comunicación y en la mente del sector al que van dirigidos sus planteamientos. Pero digamos, ha sido verdaderamente vergonzoso, pues desde la movilización esta de la marea rosa, con bastante poca gente, por lo mismo. Digamos, toda esta estrategia política de la derecha mexicana después de la elección presidencial, que digamos, ellos ya estaban cantando fraude desde meses antes de que se diera incluso la elección presidencial, porque ya veían lo que se les venía encima, pero yo creo que no dimensionaron de qué tamaño iba a ser esta planadora electoral, la tunda que les dieron, y pues no han hecho otra cosa más que quedar en ridículo una y otra y otra y otra vez, con planteamientos completamente absurdos que evidencian mucho pues el mal momento por el que está atravesando la derecha mexicana y que por eso están buscando otras formas de incidir. Ahí, por ejemplo, los magistrados electorales señalaron pues cómo Xóchitl Gálvez presentó su queja y ni siquiera planteaba la anulación de la elección presidencial, sino simplemente que el Tribunal Electoral se pronunciara políticamente para que tuvieran ahí en la derecha mexicana, digamos, eh, pues un documento o una mancha para seguir golpeando políticamente a Claudio Sheinbaum una vez que llegara a la presidencia de la República. Es decir,
Lo único que ha evidenciado todo este proceso, pues ha sido las muy deficientes estrategias de la derecha mexicana, orquestadas precisamente por el golpista Claudio X González, que es un fracaso como estratega político. O sea, ya por eso vemos que ahora de repente en el PRI o en el PAN, pues ya le empiezan a recriminar muchas de sus decisiones porque han sido un rotundo y absoluto fracaso. Entonces, digamos que esta decisión del Tribunal Electoral, que por cierto tardó mes y medio después de, no, 2 meses y medio después de la elección presidencial, que a mí me parece mucho tiempo. Para que esto ocurra, para los que andaban con prisas en el caso de Venezuela, que querían la resolución en prácticamente una semana, principalmente en Washington y sus satélites. Pues aquí se tardaron 2 meses y medio en declarar oficialmente el triunfo de Claudia Sheinbaum. Me parece que esto pues va a dar cierta tranquilidad, aunque tampoco es algo sorprendente porque se veía venir, pero digamos va a calmar un poco las aguas. No le salió por ningún lado la estrategia al bloque opositor y pues van a tener que replantearse muchas cosas, pero lejos de asumir una postura crítica, lo más probable es que vayan a seguir con esta estrategia golpista, pues ya hasta entre ellos están peleando, ¿no? Vimos ahí las actitudes de Alito Moreno y las críticas en contra del PAN y también la manera en que han hecho a un lado a Manlio Fabio Beltrones de la bancada priista en la Cámara de Diputados, con un personaje ahí que estaba disputando la dirigencia del PRI, aunque de manera, digamos, de bajo perfil por ahora. Y pues evidencia mucho el momento por el que está atravesando la derecha mexicana, que está completamente desmembrada, desarticulada y que a pesar de que se tratan de aglutinar a partir de proyectos mediáticos como el de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pero también como el de Latinos y otros medios corporativos, pues no han logrado poder sostener una cohesión de amplia convocatoria y por eso los vemos ahí fragmentados y nada más hablándose entre ellos, lo cual me parece muy bien que sigan así un buen rato, porque les va a tomar otros varios años poder realmente competir en términos electorales mientras sigan con esta tendencia. Entonces, me parece que lo del tribunal, pues, estaba dentro de lo medible. Ya no pude ver así con tanto lujo de detalle lo del tema de los diputados que, digamos, esta campañita de la sobrerepresentación que traen también ahorita con politólogos verdaderamente vergonzoso, el caso, por ejemplo, de Sergio Aguayo, preguntándose cómo es que armaron esos números cuando ha sido pues la ley electoral vigente desde hace muchos años, ¿no? Es decir, un analista político que no sabe cómo se estructura la, la ley mexicana en estos temas, pues me parece verdaderamente vergonzoso, pero muy funcional a los intereses de la derrotada oligarquía en México. Entonces, pues van a seguir con sus campañitas de esta índole sobre cualquier tema que se presente, por más ridículo que sea, como lo estamos viendo con el de la sobrerepresentación, pero pues se van a llevar otro cierre de otro portazo en las narices, porque digamos, no tienen fundamento. Es increíble cómo la derecha mexicana está tratando de echar a andar campañas sin sustancia. O sea, yo entiendo que quieran hacer propaganda de cualquier tema, pero digo, te tienes que agarrar con algo a la realidad para que esa campaña pueda prender, cosa que no ha sucedido y que por eso están apostándole al ruido mediático que ya no tiene la trascendencia y el impacto que tenía en otras épocas. Entonces me parece que están trasnochados, anacrónicos y que todavía no se han dado cuenta del deplorable papel en el que se encuentran muchos de estos personajes. Muchísimas gracias, Manuel. Pues Temoris sobre este otro tema, también ya finalmente la desaparición del Partido de la Revolución Democrática, quien obtuvo el 1,8% de los sufragios en esta última elección y que bueno, pues sí, realmente hay que reflexionar, ya lo habíamos hecho aquí en una mesa, pero finalmente pues tuvo una historia muy, muy importante pues en todo lo que estamos viviendo en el presente, en esta llamada Cuarta Transformación y como antecedente el Partido de la Revolución Democrática, Temoris. Sí, gracias, Violeta. Nada más primero quisiera responderle a Francisco Flores que dice que sí, pero Musk recibe dinero público, uno de ellos es por parte de la NASA. Pues es que eso no lo hace, es lo que hay que entender, que eso no lo hace dependiente del gobierno. Las inmensas fortunas en el capitalismo se hacen
sacándonos el dinero a los ciudadanos, a los contribuyentes. O sea, es cobrarle a la NASA o a quien sea, o a las grandes empresas armamentísticas, o eso. Es que nosotros financiemos su riqueza. En el caso de la NASA es el contribuyente estadounidense el que está transfiriéndole dinero al bolsillo de Elon Musk. Esa es una de las formas en que someten al Estado. Ocurre exactamente lo mismo con lo que Manuel llama las élites globalistas. Pues precisamente el que los gobiernos estén al servicio de las élites confirma lo que estoy diciendo. No es que la CIA cree a Elon Musk, es que si hay alguien a quien las élites miran hacia arriba es a Elon Musk porque es el más rico de todos. Y por eso somete a la CIA y somete a los pone a su servicio. Y ese es el problema, que tiene a su servicio a los instrumentos del Estado y nos puede controlar y puede controlar el discurso público, es decir, lo que podemos decir y lo que no. Ese es el problema. En cuanto a lo del registro del PRD, yo siempre he querido, o sea, no es un tema que yo haya tratado, ojalá que haya alguien, porque no es mi ámbito, eh, que se revele, que se sepa, que se investigue cómo es que los chuchos, el grupo llamado de los chuchos, de Carlos Navarrete, Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Nueva Izquierda, se apoderaron del PRD. O sea, finalmente tiene un costo histórico para la izquierda. El registro del PRD se ganó, es consecuencia de las luchas del 68 y de las luchas de mucha gente que forzaron la reforma política del 76 al 77, que le dieron el registro al Partido Comunista Mexicano, y no solamente al Partido Comunista. Hubo varios partidos que lograron el registro de ahí, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Partido Socialista de los Trabajadores, y ese Partido Socialista de los Trabajadores no es casual, es uno de esos inventos que ya tenía el PRI, varios, había inventado el Partido Popular Socialista, luego el Partido Socialista de los Trabajadores, luego el Partido de los Trabajadores, el mismo que ahora forma parte de la 4T, que inventa el PRI como sucedáneos de la izquierda para poder tener una pata en la cual apoyarse y gobernar. Lo que pasa es que cuando esos partidos vieron otras opciones, pues se aliaron con otras. Finalmente son mercenarios. Y del PST vino este grupo de los chuchos. El registro era del Partido Comunista Mexicano, también incorporó al Partido Mexicano de los Trabajadores de Eberto Castillo para formar el Partido Mexicano Socialista, vía PESUM. Y cuando se hace la gran coalición de Cuauhtémoc Cárdenas, el 5 de mayo del 89, se crea el PRD, en donde los chuchos abandonan a Rafael Aguilar Talamantes, RAT, que era el líder corrupto, asqueroso del PST, luego PFCRN, el ferrocarril, y se montan en el PRD. Y poco a poco se van apoderando con él. ¿Cómo lo hacen? Ganando dirigencias locales para tomar el control del Consejo Nacional y por consecuencia del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Cómo lo lograron esto? O sea, eso es lo que, o sea, ¿cómo lograron siempre, o sea, cada vez más tener el control de los consejos nacionales? O sea, más consejeros. ¿Qué les ofrecieron? Yo creo que muchos de esos consejeros que estuvieron en el chuchismo y que ahora están en Morena, podrían contarnos cómo es que se los atrajeron a Nueva Izquierda, cómo es que se pusieron al servicio de los chuchos, porque los chuchos fueron los que destruyeron este proyecto histórico de la izquierda. Y fue hasta cuando Andrés Manuel López Obrador dijo, ya estoy harto de que los chuchos me utilicen para tener ellos los réditos políticos, formó Morena y rompió con el PRD y el PRD se fue desfondando. Pero yo sí quisiera que muchos de quienes fueron consejeros nacionales y parte, o que apoyaron las posturas de Nueva Izquierda, y también como sus aliados, ¿no? Como el grupo de Amalia García y otros, el Foro Nuevo Sol, contaran cómo se ganaban
a los liderazgos y a los consejeros nacionales. ¿Cómo se construían esas minorías? Digo, perdón, esas mayorías. Ellos, todas esas personas son parte de la destrucción del PRD, de este proyecto histórico de la izquierda electoral. Podrían contarnos mucho y sobre todo podrían alimentar una investigación judicial para saber también qué dineros entraron desde fuera, seguramente desde el sistema, seguramente desde el PRI, para financiar estas operaciones de los chuchos y también cómo se ejerció el presupuesto público que de nuestros impuestos se iba al PRD para que lo controlaran los chuchos. Sería sumamente interesante. Pero que no se olviden, que no se olviden que lo que está muriendo ahora fue algo en lo que muchísima gente puso el corazón y que todos los cómplices de los chuchos lo destruyeron. Muchísimas gracias por tu reflexión, Temoris. Manuel, si quieres agregar algo sobre este último tema o pasamos al tema final que ustedes han propuesto también y que ya nos dirás cuál es el ángulo desde el cual lo estás abordando, pues esto de que Alito Moreno, que se ha reelegido pues en un partido que nace frente al sufragio efectivo o no reelección, pero él se reelige, finalmente desde algunas perspectivas se está acercando también con Morena. ¿Qué decir sobre esto, Manuel? A mí no me parece tanto un guiño hacia Morena, me parece más bien como pues un intento del PRI de sobrevivir. Se dieron cuenta que la alianza PRI-PAN-PRD pues no les dejó gran cosa realmente, o sea, fue una derrota tras otra. Entonces están probando otras vías, pues en este intento de Alito de quedarse, bueno, pues ya es prácticamente un hecho, salvo que le den ahí un golpe entre las filas priistas que no se ve muy próximo. Él pretende quedarse hasta 2028, entonces imagínense nomás cuántos años piensa administrar pues el desmantelamiento del PRI, o sea, porque digamos todavía tienen muchas estructuras, muchos edificios, eh, pues algunos bienes como parte de la estructura del partido, pues que yo creo que van a empezar a rematar de a poquito. Por ahí hay algunas, vi algunos comentarios en Twitter que se preguntaban cuánto costará la sede nacional del PRI que está ahí sobre Insurgentes, Avenida Insurgentes en la Ciudad de México. Pues es un territorio importante, varios metros cuadrados. Pues ya algunos ya se están ahí frotando las manos de que pudieran vender muchos de esos inmuebles, como pasó también con el edificio del PRD ahí sobre Benjamín Franklin, muy cerca de la Condesa. Entonces, pues más bien están tratando de gestionar pues ya la desaparición del PRI, porque realmente como oferta política ofrece muy poco el PRI incluso para sus propios militantes. Entonces me parece que más que un guiño hacia Morena, pues es como pues tratar de gestionar lo que le queda de vida al partido. Me parece que el PRI está siguiendo de manera muy notable los pasos que en su momento tuvo el PRD, que se desfonda como partido político cuando los chuchos pactan con Felipe Calderón para que le movieran a la maquinaria del Tribunal Electoral, entre otras cosas, para que pudieran quedarse con la dirigencia del partido después de la elección, donde Jesús Ortega acaba imponiéndose mediante un fraude a Alejandro Encinas. Y pues eso marcó la historia del PRD en los años venideros, que lo único que vimos fue una debacle muy pronunciada. Lo mismo está pasando con el PRI. Cada vez más militantes del prismo salen de sus filas. Entonces, pues van a administrar lo que les quede de vida como un negocio privado, un negocio para unos cuantos, y porque realmente, pues como oferta política no tiene absolutamente nada que ofrecerle hoy el PRI, ni a su militancia, ni mucho menos al país. Entonces, pues eso es un proceso de gestionar los bienes que quedan de esa organización política, y pues yo lo veo más en ese tenor que como un guiño formal a Morena. Yo no veo un guiño, veo difícil que le abran la puerta a un personaje como Alito Moreno, después de ahí de la disputa que tuvo con Laida Sansores, entre otros. Tampoco me sorprendería que le acaben abriendo la puerta en un futuro, porque digamos ha sido
una constante también de Morena de abrirle la puerta a cualquier impresentable que toque a su puerta. Ya vimos el caso de Urbiel Ávila, entre otros, pero que pues yo lo veo más como pues, gestionar el negocio del partido político. También creo que es una cosa muy habitual en México, como los partidos políticos se han gestionado en los últimos años, pues como empresas, y digamos que lo que está haciendo Alito Moreno, pues es ver cómo puede sacar la mayor tajada de eso. Gracias, Manuel. Temoris, ¿con qué cerraría sobre este tema? Sí, pues o sea, en parte yo creo que tiene razón, Manuel. Yo he utilizado el símil de fideicomiso de liquidación. Lo que quiere hacer Alito, pues es quedarse con el control de los activos del PRI, que es efectivamente ese edificio en Insurgentes Norte, en un lugar súper importante, es enorme el terreno, está ocupado solamente en parte porque pues ya no hay gente con la cual llenar las oficinas, pero no solamente eso. O sea, están todas las propiedades en la Ciudad de México, en los estados, en toda la República. Yo recuerdo alguna vez en que llegué a Santa María de Ocotán, que es una población en la región tepehuana de Durango, arriba de la sierra. Nos costó muchísimo trabajo llegar. Fue un camino súper difícil. Y de pronto, ¿qué vimos? Un local del PRI y una tienda de Coca-Cola. Y nos quedamos así con la impresión de que lo único que llega al último extremo de la República Mexicana son esas dos entidades, las dos nefastas. Tienen propiedades en todo el país, que muchas de ellas pues tienen que estar vacías u ocupadas para fines privados, quién sabe por quién. Pero esas son, o sea, hace realmente pocos años que el sistema electoral, o sea, que la ley electoral prevé el control de los bienes de los partidos, con la base de que del presupuesto público se financian los partidos. Entonces las propiedades de los partidos son públicas, y si el partido pierde el registro o desaparece o algo pasa, sus propiedades, sus bienes tienen que pasar al público, al Estado. Pero esto es reciente. Antes, por tantos años que gobernó el PRI, por tantos años de PRIismo, era sinónimo el Estado y el PRI. Y los gobernadores, los alcaldes, también los empresarios que querían quedar bien, le hacían todo tipo de regalos al PRI. Entonces, yo no sé si alguien es capaz de hacer el inventario de todas las propiedades del PRI. O sea, de la mayor parte de ellas, ni los mismos priistas deben tener claro qué es lo que poseen. Entonces, el negocio es inmenso, y Alito dice, ya no me importa tanto el futuro político del partido, sino tomar el control de todo eso, imagínense. Y pues eso es un fideicomiso de liquidación. Ahora, mientras tanto, mientras esto ocurre, pues Alito se va a quedar 6 años en el Senado. Todos esos senadores que acaban de correr a Beltrones tienen 6 años más de seguir hincándonos el diente. Y también tienen Durango, tienen Coahuila, ganaron Monterrey con Adrián de la Garza, acaban de ganar aquí la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces todavía hay parcelas de poder que ellos pueden administrar, tienen diputados aquí y allá. O sea, todavía hay cosas que administrar. ¿Cómo se administran eso? Pues él está por un lado recordándole al PAN que muchas de las victorias que obtuvo no las podría haber ganado por sí solo, o sea, que quiere réditos, quiere intereses. Y también dijo en este evento, dijo que en todas las democracias del mundo el gobierno dialoga con la oposición. Ser una buena oposición es atacar y criticar todo el día y no dialogar. No, para nada. Entonces dijo que está dispuesto a dialogar con Sheinbaum, es decir, a vender su amor, y no lo va a vender barato. Y es un amor que cuando menos en el Senado, si el Movimiento Ciudadano no quiere darle su apoyo a la 4T para alcanzar las dos terceras partes, la mayoría calificada, pues ya Alito ya está diciendo que hablen conmigo y todo está por ser negociado. Muchas gracias, Temoris. Pues les agradecemos muchísimo a ambos. Pues ya nos estarán diciendo cómo vamos a abordar después este arribo que tendremos el 24 de agosto aquí en la capital de Javier Milei.
ya ha fijado una posición el presidente, pero también me gustaría después que pudiéramos abordarlo con ustedes, dándole seguimiento a lo que tú estabas comentando, Temoris, que ya lo habíamos abordado, desde otra perspectiva, lo de la Conferencia de Acción Política Conservadora, pero ahora con la presencia de Javier Milei, el presidente de Argentina, y el posicionamiento que también ha tenido el gobierno federal al respecto. Así es que ya lo abordaremos. Les mandamos un fuerte abrazo y nada más, Temoris, recuérdanos, mañana vas a estar en la UAM Sí, sí, Xochimilco sí, sí. para que lo podamos aquí comentar y difundir. Mañana también hay un evento en lo que lo vas compartiendo, Temoris, de los 50 años de la fundación de la unidad y de la UAM como proyecto, pero también estará un evento en el que asistirá Temoris Greco por allá. Así es, sí, sí, sí. A las 12:45 en una de las salas isópticas vamos a presentar dos documentales de Ojos de Perro contra la impunidad. Uno es Camila, la justicia posible, sobre el caso de una niña de Valle de Chalco que fue asesinada. Y el otro es Dos relámpagos al alba, sobre el periodista Francisco Pacheco que fue asesinado en Taxco en 2016. Son documentales muy bonitos y los vamos a presentar como parte de un ciclo que la UAM Xochimilco está haciendo con personas que egresamos de ahí, que egresamos de comunicación y que nos hemos dedicado al cine. Entonces, 12:45 para aquellos alumnos de la UAM que nos ven, ahí nos encontramos. Y además, Gracias. efectivamente, se cumplen 50 años de la fundación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias, Temoris. En la isóptica D, dijiste. Así es, sí. En la isóptica de que está en el edificio D también. Así es que por allá nos encontramos, Temoris. Felicidades, un abrazo. Gracias, Manuel. Gracias, Temoris. Y ya en un segundito se estará incorporando el periodista Ernesto Ledesma también. Un abrazo fuerte, fuerte. Gracias y un abrazo, Ernesto. Un abrazo, Ernesto. Que pase el mal trago de hoy. Sí, sí, ya acabaremos de ver la segunda parte que ya no vimos, o la tercera parte que Excelente. ya no nos tocó, y ya la estaremos compartiendo aquí más La adelante. vemos. Muy bien. Abrazo, Manuel. Gracias, Gracias, Gracias. hasta luego. abrazos. Abrazo, Temoris. Bye. Gracias. Gracias.